¿Qué tal, queridísimos padres de familia, alumnos, comunidad en general? Les saluda con mucho gusto Luis Antonio García Castañeda. Soy director del plantel Miguel Hidalgo del Instituto Senca. Y quiero darles la bienvenida al día de hoy a esto que se está preparando y trabajando con muchísimo gusto y cariño para todos ustedes. Se llama Senca for You. Senca for You es un espacio en el cual estaremos brindando y dando para todos y cada uno de ustedes una serie de recursos, dinámicas y aprendizajes para toda la comunidad en tenor de la contingencia sanitaria y de este hito, de este evento histórico que estamos viviendo. El día de hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a un pues, amigo, no nada más personal, un amigo ya de la institución, un amigo de todos ustedes que ha estado con nosotros pues compartiendo mucho de sus experiencias, mucho de su gran trabajo que tiene a lo largo de un periodo de tiempo importante trabajando con jóvenes aquí en el instituto, y me refiero al doctor Alejandro Gutiérrez Cedeño. Con el doctor Alejandro Gutiérrez Cedeño abrimos una posibilidad de una serie de masterclasses, una serie de expertos, de especialistas en distintos temas que nos ayudarán a tomar mejores decisiones, a interpretar mejor los eventos que están suscitándose hoy por hoy en estos días y, por supuesto, a mejorar y a tomar como posibilidad y como una gran espacio de crecimiento estos eventos del COVID-19 y de esta contingencia sanitaria. Bien, pues sin más, quiero darle la bienvenida y enorme gusto, Alejandro, de recibirte aquí con nosotros. Bienvenido seas. Alex, muchísimas gracias por facilitarnos tu tiempo, por facilitarnos tu espacio. Sabemos que tienes una agenda pues muy saturada, muy ocupada, y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me voy a permitir, Alejandro, antes de cederte la palabra, leer un poquito para que el auditorio te recuerde y sepa exactamente de quién estamos hablando. Alejandro es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene estudios en Sexualidad Humana en el Instituto Mexicano de Sexualidad, es certificado internacional en el aprendizaje acelerado, tiene una maestría en Psicología de la Salud y tiene mucho tiempo trabajando específicamente con jóvenes en un montón de temas que tiene que ver con la juventud misma y este tenor que tiene que ver con educación. Entonces, sin más, Alejandro, pues agradecerte. El día de hoy vas a platicarnos de algo que me parece por demás importante. Has titulado "Hemos perdido nuestra libertad física", porque así parece, nos sentimos confinados, pero no perdamos nuestra libertad emocional. Platícanos, Alejandro, ¿de qué va esta plática? Muchas gracias, Luis. De verdad agradezco no solo tu amistad, sino la posibilidad de estar cerca de toda esta familia Senca, a la cual, pues sí, lo dices bien y de verdad lo digo yo con muchísimo gusto, a la cual aprecio y abrazo con muchísimo, muchísimo cariño y de manera muy particular y de manera muy especial por esta circunstancia en la que hoy no solo Metepec, Toluca y el Estado de México está pasando, sino es un tema mundial. Y por supuesto, creo que hoy son los recursos disponibles, los recursos tecnológicos, los que seguramente nos van a acercar y nos van a permitir darnos un abrazo hoy virtual, y estoy seguro que muy pronto lo vamos a hacer físicamente. Sí, Luis, efectivamente, y quiero compartir con todos ustedes, queridos papás y seguramente alumnos que el día de hoy tengan la posibilidad y la oportunidad de vernos, platicar justamente de esto. Hasta dónde hemos perdido nuestra libertad física y también hasta dónde nuestra libertad emocional. Y mira, yo quisiera empezar con dos momentos en la historia del cine, que seguramente muchos de nosotros, queridos papás, vimos por ahí y recordarán la película de Robinson Crusoe. La historia más o menos, ustedes recordarán, queda atrapado en una isla y bueno, no es hasta que cuando encuentra a su querido compañero Viernes, cuando un poco la dinámica cambia. Eso es un clásico de la literatura y quiero remontarme un poco más acá, ya en tiempos modernos, con esta extraordinaria película donde Tom Hanks la hace de náufrago y efectivamente pasa una circunstancia tan similar y es gracias a su amigo imaginario Wilson el que le permite y le da la posibilidad de sacar lo mejor de sí. ¿Por qué comento esto? Pues efectivamente hablar hoy de libertad tiene que ver justamente con esta posibilidad de hasta dónde yo, este encierro, y lo decía nuestro presentador con mucha atención y con mucho tino, en ocasiones el problema, queridos papás, es cómo estamos interpretando esta circunstancia.
Y la realidad es esa, es cierto, hemos perdido nuestra libertad física, pero hoy lo que nos ocupa y ante esta contingencia y que de manera natural va evolucionando, pues la recomendación y la sugerencia, por supuesto, tiene que ver con no perder nuestra libertad emocional. Eso me parece que es la circunstancia más importante que hoy debemos tener y debemos considerar para que esto no nos atrape. Quiero, en principio, por supuesto, hablar de lo que es una emoción y seguramente todos los hemos sentido, todos los hemos vivido. Sin embargo, lo primero que debemos entender que la emoción es una reacción de nuestro cuerpo a un proceso de adaptación, es una reacción hasta fisiológica, pero lo más importante, y hoy lo que nos ocupa tiene que ver con esta reacción psicológica. Cuando estamos hablando de que una emoción nos va a generar un sentimiento, es aquí donde tenemos que empezar a poner mucha atención. Cómo nuestro ánimo, por supuesto, se puede alterar, cómo nuestro ánimo nos puede modificar un comportamiento, pero esto está determinado por nuestras creencias. Y voy a poner algunos ejemplos muy rápidos. Si yo creo que mi circunstancia es la peor, pues evidentemente va a ser la peor. Pero no analizo lo que en otros escenarios pudiera estar ocurriendo. Se me olvida de pronto aquellas personas que seguramente están en 3, 4 metros cuadrados. Se me ocurre pensar en aquellas personas que tienen que salir por alguna necesidad especial, justamente en términos laborales. Y creo que hoy todos los seres humanos, y por eso traía como referencia estas dos películas, pareciera ser que lo peor que nos puede ocurrir es solo a nosotros. Sin embargo, un poco de nuestra historia, un poco de nuestro pasado, un poco de nuestro entorno familiar, es lo que nos va a permitir interpretar de mejor manera lo que está ocurriendo. A ver, un ejemplo muy sencillo. Si a mí en particular prefiero no estar en las fiestas, si a mí en particular prefiero no estar en una reunión social, si a mí en particular prefiero no estar en eventos sociales, pues seguramente, y estarán de acuerdo conmigo, el encierro pues va a ser una bendición porque es parte de mi esencia, es parte de mi estilo de vida. Sin embargo, aquellos que disfrutan y que conviven y que cada 8 días tienen que salir en los antros y que cada 8 días tenemos que estar en algunas reuniones sociales y que por supuesto nuestro entorno social es lo que nos alimenta cada día, bueno, pues entonces quizás las dificultades en cuanto a la percepción de lo que está ocurriendo nos va a costar más trabajo. ¿Y por qué digo la percepción? Porque justamente la percepción es la interpretación de lo que nos está ocurriendo. ¿De qué tenemos que estar muy atentos, queridos papás? Pues evidentemente las emociones. Si ustedes vieron en la primera diapositiva, hay una carita que está frente a otra y una de ellas tiene justamente una sonrisa fingida, y aquí me viene un poco a la mente estos grandes festivales de Venecia, por ejemplo, donde las máscaras ayudaban justamente a proteger un poco la personalidad de los seres humanos. ¿Por qué comento esto? Porque hoy puede estar ocurriendo eso en nuestros hogares. Una máscara que puede estar fingiendo, ocultando o minimizando algunas de las emociones que pueden estar a flor de piel, pero que no les hemos dado la posibilidad y la capacidad de que éstas salgan. Hay que tener mucho cuidado porque esto es como en el fútbol o como en cualquier deporte. Si ustedes se dan cuenta de las emociones más comunes, más recurrentes, más frecuentes en las que se han podido documentar, pues son 5 que técnicamente diríamos negativas y una positiva. Entonces, como ven, vamos perdiendo 5-1. Significa entonces que deberíamos estar muy atentos y muy pendientes de lo que está ocurriendo en nuestros hogares justamente con la manifestación de las emociones. Para todos sabidos es el miedo. El miedo, pues, por supuesto, va a tener reacciones, va a tener comportamientos, tanto psicológicos como físicos. El miedo, y quiero comentarlo de manera muy sencilla, lo vamos a identificar básicamente con mucha agitación, lo vamos a identificar con mucha ansiedad. Por supuesto, y lo aclaro desde un principio, las emociones son la capacidad de protegernos. Es decir, su función primordial de cualquier emoción es como hemos oído estos días hablar mucho del sistema inmunodeficiencia. Entonces, el sistema
de inmunología está muy asociado a nuestras emociones, de tal manera que una emoción, por supuesto, tiene una manifestación clara de protección. La segunda emoción que tiene que ver con esta capacidad de sorprendernos es justamente el asombro. Y hoy este desconcierto total y absoluto, que por supuesto seguramente lo habíamos imaginado solo en alguna película de ciencia ficción, o algunos la clasificarían hasta de terror. Hoy, por supuesto, todo nos causa asombro, todo nos causa sorpresa y, por supuesto, nos estamos adaptando. Hoy quisiera, de verdad, en este pequeño espacio, hacer un reconocimiento a todos los que hemos modificado conductas, comportamientos, que hemos hecho el aprendizaje en el uso de la tecnología. Y no nada más en esta tecnología, creo que muchos de nosotros hemos aprendido asuntos en la cocina, asuntos en los quehaceres cotidianos, y me parece que es la parte en donde la sorpresa tendría que llevarnos a una capacidad de descubrimiento. Por supuesto que la palabra aversión es una de las más complicadas, las que estamos enfrentando hoy en día. La aversión es sinónimo de alejamiento. Hoy creo que podemos justamente eso, alejarnos de todo lo que nos da miedo, de todo lo que nos da temor. Y aquí yo quisiera hacer un referente de que la pandemia es una realidad. Sin embargo, con lo que en casa debemos trabajar es algo que se llama la infodemia. Y la infodemia es la saturación de información que hemos recibido hoy en día. De verdad que nuestros teléfonos son alcancías en donde cada 30 segundos nos está llegando una información, a veces falsa, a veces simpática, a veces chistosa, a veces con polaridades hasta políticas, y la verdad es que esta es una de las circunstancias más complicadas. Necesitamos en ese sentido estar muy protegidos, alejarnos un poco de la información que no abona a nuestra estabilidad y a nuestra tranquilidad. Hoy creo que hay más información de la que ya necesitamos. Hoy habla mucha gente del tema donde la verdad solo desinforma. Entonces, queridos papás, me parece que aquí lo más importante es, ya sabemos lo que tendríamos que saber, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, no saturemos justamente nuestras plataformas, nuestros dispositivos móviles de información que lo único que hacen justamente es alterar nuestras emociones. Porque como se dan cuenta, la próxima emoción tiene que ver con la ira. ¿Y qué es la ira? Pues es la rabia, es el enojo. Y hay que tener cuidado. Recuerden que alguien enojado, recuerden que alguien con ira, pues sus manifestaciones conductuales justamente tienen que ser de violencia. De tal manera que hoy en este confinamiento, en estos espacios que seguramente por muy grandes o muy reducidos, tenemos que empezar a respetar los espacios en el hogar, los roles que cada una de las personas vive, hace, realiza, pero lo más importante es que también tengamos esos momentos de compartir y de convivencia, que en el mejor de los casos sea favorable, que esos espacios de desayunar, comer, cenar, no sean encuentros para el conflicto, no sean encuentros para el reclamo, no sean encuentros para confrontar ideas. Me parece que todo el mundo tiene derecho a la opinión, nada más hay que diferenciar entre la opinión cuando es opinión y la opinión cuando ya va más allá de esto y tiende a molestar. Por supuesto que la emoción en la que tenemos que abrir mucho los ojos, papás, y jugar a caras y gestos, tiene que ver con la tristeza. Hoy la tristeza sabemos que es tema de pesimismo, tema de soledad, y claro, ante muchas de estas circunstancias puede haber noticias aterradoras. Sin embargo, también estoy seguro que hoy tenemos la fortuna de contar con información positiva, tenemos esperanzas. Recién, no sé, seguramente lo vieron, este concierto el fin de semana pasado, donde estrellas, artistas internacionales se reunieron, y seguramente esto trajo beneficios con la cantidad impresionante de dinero que pudieron recaudar. Entonces, señores, hay buenas noticias, también las hay, también existen, de tal manera que la tristeza no sea la que nos abrace en un hogar, y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando los hijos se alejan, se aíslan, porque esa es una de las manifestaciones más claras donde la emoción está desbordando, por supuesto, el comportamiento de la gente. Y una tristeza no identificada puede continuar a una depresión, y bueno, pues no voy a hablar de eso en este momento, pero una depresión nos puede llevar a circunstancias más trágicas y quizás hasta fatales. Pero aquí lo más importante de la emoción es la alegría, y seguramente hoy tiene que ver con esta disposición, tiene que ver con qué y cómo vivo el escenario en el que estoy.
Seguramente todos los que hoy estamos en este momento de confinamiento, algo positivo tienes en tu hogar, algo positivo estás encontrando, mejores herramientas estás demostrando. Yo creo que ya nos dio tiempo de tirar lo que no nos sirve, ya nos dio tiempo de acomodar todo aquello que estaba desacomodado, ya nos dio tiempo de hacer limpieza profunda. Ahora hay que establecer un sistema de cada qué vamos a hacer esto. Vamos a repetir a través de un estándar de comportamiento. Cada 4 días, cada 6 días, cada 8 horas, tendremos que hacer una serie de actividades y de acciones que nos permitan la convivencia sana. Yo creo que la alegría hoy tiene que ver con el positivismo, tiene que ver con esta disposición a ser feliz, tiene que ver con esta capacidad de agradecer y de reconocer lo que tenemos cerca. Es muy importante y es muy claro entender que nos está costando trabajo en términos de familia, esto es una realidad. Es muy recurrente que hoy muchos de los conflictos que estaban manifiestos, lo único que está ocurriendo es que se están potencializando. Y en esta potencialidad, pues por supuesto quiere decir que entonces la dinámica ya no era positiva. Hoy, si esta dinámica que tú ya traías y que venías acarreando, por supuesto tiene mayor posibilidad y sensibilidad de que las personas que ahí habiten entren en conflicto. Sin embargo, hoy es un momento de hacer treguas, es un momento de empezar a ser felices con lo que estás, con lo que tienes. Y creo que también aquí hay una parte importante por parte de todos los jóvenes. Es un momento fundamental de reconstruir las relaciones hasta con nuestros padres. Para ellos seguramente la cotidianidad de estar en la mañana en el hogar, en la escuela, regresar en la tarde al hogar, eso nos daba un poco de flexibilidad y libertad de convivencia. Sin embargo, hoy estoy seguro que esto se ha modificado y que tenemos justamente que crear una condición más favorable. Entonces, estas son las emociones básicas que seguramente tenemos que llegar a la reintegración. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Miren, yo creo que esto es un tema de capacidad mental y creo que todos la tenemos. A todos se nos dio, a todos se nos ha otorgado. Yo tengo un amigo que siempre me decía, oye, ¿y los perros piensan? Y yo decía, pues no sé, pero algo seguramente están creando como una condición favorable. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablo de un pensamiento racional, tiene que ver con esta capacidad de analizar, de jerarquizar, de ordenar, de estructurar, de convivir, pero lo más importante, de decidir qué hacer. Ahí tengo 4 frases que por supuesto no son mías, pero sí es el resultado de una serie de revisiones documentales donde podemos encontrar que la psicología tiene 2 ámbitos, la psicología que atiende al mundo de los enfermos, es decir, la psicopatología de las personas, pero también una psicología que está orientada a encaminar conductas meramente positivas, es decir, revisar a la gente que tiene éxito, platicar con la gente que tiene, por supuesto, estabilidad emocional, convivir con aquellas personas que tienen sueños, anhelos y metas. Claro que ese es un mundo diferente, es en el mundo en donde racionalmente tenemos que llegar. Y una de estas grandes frases justamente es eso, que la vida es un proceso. Entonces, quiere decir que cada día nos reinventamos, cada día hacemos algo por tener esa meta. No te despiertes diciendo en las mañanas, en lugar de buenos días, un reclamo. No te despiertes en las mañanas, en lugar de decir buenos días, ¿qué vamos a decir? Que digas, el refrigerador está vacío. No, me parece que hay circunstancias en las que tenemos que reconocer que las cosas pueden ser favorables en esta circunstancia y en este momento. Otro gran autor que, por supuesto, habla de que el sufrimiento deja de serlo cuando hay sentido. Tiene que ver con la capacidad y la disposición para existir, señores. Y hoy estamos a prueba. Hoy tenemos esta posibilidad de ponerle un sentido a nuestra vida. De verdad hagan una lista de lo que quieren hacer cuando todo esto termine, con quién se quieren reunir, a dónde van a ir. Pongan metas chiquitas, grandotas, a mediano, a largo plazo, a fin de año. Es decir, hay tanto meme diciendo de la tragedia y de todo lo que nos puede ocurrir que nos puede taladrar el cerebro. Un autor le llamó esto el inconsciente colectivo. Señores, si colectivamente generamos una condición favorable, seguramente todos nos uniremos. Por supuesto que hay gente muy responsable, hay gente que estamos en esta campaña de protegernos y de cuidarnos,
pero no dudo que también haya alguien que tenga un poco de inconsciencia. Por lo tanto, lo importante es saber y reconocer que ese sufrimiento puede dejar de serlo cuando tenga una meta concreta y específica. También hay que entender que uno se hace plenamente humano siempre y cuando haya un poco de dolor. No podemos estar siempre permanentemente con la alegría y con la felicidad. Por supuesto que esto es como una montaña rusa, a veces arriba y a veces abajo. Pero sí estoy seguro que el dolor, el sufrimiento, las necesidades hacen mejor a las personas. Hoy, queridos papás, me parece que estamos en una generación donde de pronto a nuestros hijos todo en charola de plata. Un dedo levantan y ahí está la resolución. Papá, no tengo saldo, ahí está lo resuelto. Papá, se acabó el Netflix, ahí estás. Es decir, tenemos una capacidad de respuesta que pareciera ser que nuestros hijos no tienen ninguna posibilidad y ninguna necesidad de tener ningún sufrimiento. Y hablo de sufrimientos ilógicos en ocasiones. Entonces, creo que hay que ser muy responsables para que el hijo sepa, que nuestros hijos sepan que hay cosas que son verdaderamente complejas, difíciles, pero no un obstáculo para lograr que esto se lleve a buen fin. Y finalmente quiero compartir, quiero decir que lo que el hombre puede ser, debe ser. Y esto tiene que ver justamente con esta proyección mental, este objetivo que nuestro cerebro nos taladre cada día, de que un amanecer, por supuesto, tiene que ver con todos estos elementos y con todas estas herramientas. Señores, pues ese es mi mensaje el día de hoy. Y recuerden que no hay mejor medicina que tener pensamientos positivos. Hoy la psicología nos ha demostrado que las actitudes positivas pueden modificar comportamientos. Sin embargo, si cada uno de nosotros suma, verifica, observa y en términos generales se demuestra a sí mismo que hoy tenemos una capacidad de reinventarnos, es el momento de hacerlo. Entonces, esta sensación de inconformidad es el momento de transformarla en un momento de conformidad. Aprovechemos los recursos que tenemos, aprovechemos las circunstancias en las que estemos y de verdad vamos a crear ambientes favorables para que esta contingencia muy especial que en esta época nos tocó vivir, tengamos esta posibilidad y esta capacidad de salir adelante. Es mi mensaje, les mando un abrazo virtual a todos, mi deseo de que todo el mundo esté perfectamente bien en sus hogares y con la promesa de que pronto nos vamos a ver en vivo y en directo y abrazarnos de manera muy especial. Querido Luis, es mi mensaje y a todo el Grupo Zenca agradezco esta plataforma y sobre todo aplaudo y me uno a esta iniciativa que seguramente nos viene bien a todos. Alejandro, muchísimas gracias. Híjole, pues dijiste un montón de cosas. Por aquí hay algunas preguntas que me encantaría hacerte llegar y poder, si nos permites, extender un poquito más en términos de estas preguntas a partir de lo que dices. Primero, hablabas al principio de las emociones. Y narrabas inclusive y describiste muy bien cuáles son estas, sobre todo en términos de lo que se está viviendo, cuáles son estas que imperan tal vez un poco más, ¿no? La pregunta es, ¿cómo darse cuenta que ya estás atrapado o inmerso en este tipo de emoción? Sobre todo, y aquí la voy a conjuntar con otra pregunta, si en la dinámica de un espacio, de una familia, pensemos una familia de 3, una familia de 4, inclusive una familia de 5, pues los que habitan ahí, los que conforman esta familia, están ya inmersos en esta emoción, tal vez 2 de ellos en la misma, y entonces pues ni siquiera a manera de espejo se puedan apoyar. ¿Qué poder hacer o poder contrastar? ¿Cuál sería este tip específico para nuestra comunidad que poder darse cuenta que estamos atrapados o inmersos en esta emoción? Sí, mira, lo dices muy bien, Luis. Emoción igual a sentimiento. Sentimiento igual a comportamiento. Entonces, en nuestros comportamientos que salen de la normatividad, es donde nos empezamos a dar cuenta que ya algo está ocurriendo. El que se aísla, el que levanta la voz, el que agrede, el que por supuesto genera conflicto. Aquí hasta me gustaría recomendar que jugáramos a este como familiograma, ¿no? ¿Quién se lleva con quién? Como este juego que teníamos, ¿no? De quién mató a quién, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Quién se lleva mejor con quién? ¿Quién se lleva pésimo con quién? Entonces, imagínate, 2 que se llevan pésimo y los mandas a una recámara,
Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a mediar, ¿no? Alguien debe tener la capacidad de observar qué está ocurriendo en el hogar y que podamos hacer alianzas favorables, que podamos hacer alianzas positivas. Y algo muy importante, Luis, y va en relación, no quiere decir que inhibamos la emoción, no quiere decir que bloqueemos las emociones. Al contrario, creo que es el espacio de decir, pues dilo, cuéntalo, ¿qué sucede? Mira, a lo mejor para los adultos tenemos una preocupación, pero para ellos es otra. Yo quisiera que de pronto los papás nos metiéramos en la mente de nuestros hijos y justamente ver el quehacer cotidiano al que se están enfrentando en estas nuevas plataformas. Pero también quiero ver del otro lado de la pantalla ese profesor que está haciendo verdaderos esfuerzos por crear una serie de condiciones favorables. Entonces, yo creo que estamos en el mismo barco. Esto es como el Titanic. El hoyo fue enfrente, pero tarde que temprano nos llega el agua a todos. Entonces, de diferente nivel, de diferente medida, creo que es sí generar espacios de conversación, sí generar espacios de expresión de ese sentimiento, y es aquí donde el adulto, y muchas veces también los jóvenes, nos ayudan a ser racionales de lo que está ocurriendo. Por supuesto que estamos ante una circunstancia que es real, pero sin embargo hoy tenemos las medidas de seguridad y protección que debemos hacer. Es decir, la inconsciencia nos puede llevar a cometer errores. La capacidad de ser consciente nos puede llevar a esta capacidad de estar en paz, de estar tranquilos. ¿Qué te preocupa? ¿Ok? Y a partir de lo que me preocupa, podamos en esos términos dar respuesta a las inquietudes de quien está con nosotros. Oye, Alejandro, y en esto que mencionas de que es totalmente válido, porque además coincido contigo que es perfectamente necesario e indispensable el que alguien pueda expresar y tener todo el derecho de decir cómo se siente y manifestarlo, también es válido estos espacios de aislamiento dentro del aislamiento, es decir, que en la misma dinámica en la que vamos a pensar en el ordinario, pues los hijos van a la escuela, tienen su espacio, la mamá va a su trabajo, va a otra dinámica, tiene su espacio, el papá va a su trabajo o a otra dinámica, tiene su espacio y luego regresan a uno y se vuelven a unir. Ahora no lo tienen. Y entonces el que de repente uno esté en una recámara, otro en otro en la sala y tal, y que durante una hora no se peleen y no se hablen, tampoco pasa nada. A lo mejor es un espacio de, estoy como que fui a la sala y regresé y ahora te platico qué hice en la sala. También es válido, ¿no? Claro. Aunque suene a broma, pero... No, y es muy real y sabemos, algunos especialistas le llamarían hasta el tiempo fuera, ¿no? Sí. Quizás tiempo fuera, no literal, hoy sí no literal, pero sí un tiempo fuera de, mira, métete a la cocina si es el espacio donde no te podemos ver, o vete a tu recámara. Por supuesto, yo hablaba de roles, cada quien sigue cumpliendo una función y un rol. Hoy me parece que seremos muy respetuosos. Esas puertas cerradas hay que tocar para abrirlas, esos espacios donde la persona quiere convivir. Digo, yo he sabido de jóvenes que se reúnen virtualmente con sus compañeros a través de plataformas como estas, y me parece que es muy saludable y muy sano. Y hay otros que se encierran en sus juegos o en sus videojuegos. Por supuesto, hay que dejarles ese espacio. Tampoco podemos estar en el mismo espacio físico donde las circunstancias no son favorables. Dinámica, Luis, es sinónimo de movimiento. La familia se tiene que mover al interior de los hogares. Es correcto, aún adentro, maravillosamente bien puesto. Dos preguntas más, Alejandro, si nos permites. Una, me llamó mucho la atención y tienes toda la razón del mundo cuando hablabas de que hay personas que por personalidad, por carácter, por estilo, por forma, este tema de ahora te tienes que quedar en tu casa, ahora no tienes que salir de la recámara, bueno, hasta dicen, hijo, alabado sea, qué maravilla, ¿no? Está padrísimo. Pero aún para estas personas, porque quiero pensar que a lo mejor pues en una de cada dos familias hay una persona así, si no es que hay uno en cada familia. Claro. Aún para estas personas, dice, pues está padrísimo, pero está padrísimo y después de 30 días y después de 45 días y después de 60 días, a lo mejor ya no está tan padrísimo, ¿no? Claro. A lo mejor ya llega un punto que sí está muy padre, pero ya necesito, pues no sé, ver a la de las tortillas o yo qué sé, ¿Qué pasa con estas personas que a lo mejor también, y aquí por eso te lo quise preguntar, para este tipo de personalidades, también el tema de la comunicación, es decir, el que muestren sus emociones, pues tampoco está tan fácil que lo saquen. Entonces, para aquellos que no son de este perfil y que tengan hijos o que tengan el papá o la mamá de este perfil, ¿cómo darse cuenta e impulsarlo para realmente apoyarle? Porque muy probablemente no lo va a poder decir y después de tanto tiempo, aun cuando sea muy padre, pues ya no le va a estar agradando tanto, ¿no? Claro. Empiezo con una frase:
después me voy a una anécdota y cierro con una opinión muy sencilla. El hombre no lo perturban los acontecimientos, sino la perspectiva y la expectativa que tenga del evento. Entonces, no es el problema lo que nos ocurre, sino lo que interpreto con lo que nos ocurre. Y pones un ejemplo maravilloso, pero te lo cambio porque fue real, no fue en las tortillas, pero sí fue en la carnicería. Ya hasta soy amigo del carnicero, quiero decir. Eso es todo. Llega un maestro, ya un maestro añoso, y le pregunta el carnicero que cómo iba con su jubilación, que seguramente le había platicado que en días pasados ya estaba haciendo su trámite. Fue maravillosa su respuesta del profesor. Dijo, no, mi amigo, con esto del confinamiento ya me di cuenta lo que es estar en casa. Ahora que regresemos voy a seguir trabajando, ¿no? Entonces, como que dijo el señor, no, eso de estar en casa no es lo mío. Y tienes mucha razón, Luis, tienes muchísima razón. Aún cuando disfrutemos, se te acaba el trabajo. Yo ya no sé qué ordenar, me parece que hay que ordenar lo ordenado. Ya clasifiqué libros por orden alfabético, ahora lo estoy haciendo por color y creo que mañana empezaré por tamaño. Entonces, sí creo que nos modifica sustancialmente todo lo que estamos haciendo. Y en conclusión, quiero decir, efectivamente, sí las personas debemos entender que esto no debe ser permanente, va a ser una circunstancia temporal. Entonces, hasta en nuestras actitudes de vida tenemos que adaptarnos y tenemos que modificarnos. Si el vecino te caía gordo, me parece que ahora que hay que saludarlo. Si no estabas muy habilitado en las tecnologías, hoy las tienes que hacer. Aquellos que les chocaban los WhatsApps, hoy tienen que dar respuesta a través de ello. Aquellos que estábamos en contra de hacer pedidos y compras por teléfono, tú te acordarás en nuestros años 90, Luis, seguramente cuando tú pedías algo por teléfono era el último grito de la moda, ¿no? Hoy regresamos a unas circunstancias que por supuesto nos ponen en esa posibilidad. Sí creo que hay que adaptarnos, Luis, también en comportamientos. Tenemos que adaptarnos y tener el reconocimiento de que estamos conviviendo con personas y esto los físicos nos lo pueden explicar mejor cuando hablamos de vectores. Acuérdate, Luis, un vector tiene fuerza, dirección, intención y magnitud. Eso somos igual las personas. Cada uno tenemos estos mismos 4 elementos, potencialízalos con 4 personas más, pues tienes, por supuesto, 16 vectores que están difícilmente en muchas posibilidades de encontrar coincidencias recurrente y frecuentemente. Así es, vamos a chocar porque vamos a chocar, Por supuesto, ¿no? Por eso los coches se diseñan con defensas y nosotros también ya tenemos que saber eso, nada más hay que modular la velocidad. En esta misma analogía, entonces, hay que manejar despacio, porque seguramente en la esquina de la puerta de tu casa te vas a encontrar con otro vector. Espejen, ¿no? Como dicen en fútbol, háblense, dicen en el fútbol. Y cuando lo veas venir de lado, tú dile, no, me estoy metiendo afuera del lugar. Exactamente, respeten su carril. Muy bien. Alejandro, finalmente, dijiste un término que me parece importante y que quisiera dejar en manos y en oídos de toda nuestra comunidad, esto de la infodemia. Porque no nada más aplica para la pandemia, aplica para todo. Cuando hay una situación de cualquier tema que se viralice, inmediatamente se convierte en infodemia y automáticamente ¡pum!, se magnifica. Hoy por hoy está clarísimo que no hay otra cosa que vaya alrededor de la pandemia, sea de lo que suceda en México o lo que suceda alrededor del mundo y sus efectos, ¿no? ¿Cómo blindarse? Pensando en, me decía por ahí el otro día una persona, pues sencillo, apaga tu teléfono y listo. Pero pues tengo que prender el teléfono para hacer los pedidos, tengo que prender el teléfono o la computadora para conectarme, para meterme a esta masterclass, o sea, tampoco está tan sencillo. Entonces, ¿cómo hacerle para poder vivir dentro de la infodemia y mantenerse con cierto grado de ecuanimidad, Alejandro? Sí, mira, yo espero que mis amigos de grupos de WhatsApp no me estén escuchando en este momento, Luis, porque debo decirte que yo ya no los leo, yo ya no los sigo. Digo, no me he salido del grupo porque sé que esto va a terminar y terminará muy pronto, pero también tienes razón y hay que ser muy claros. Hoy estas polaridades hasta políticas me parece que contribuyen a la información o a la desinformación o a la mala información o a la información en un sentido de querer molestar a alguien. Si tú prendes tele, de verdad no hay noticiero que no te hable de lo mismo. Hay que evitar, Luis, sobre todo en esta carrera tecnológica, hay que evitar, esto no es un partido de fútbol, ni mucho menos de básquet. Pareciera ser que estamos más viendo cuántos fallecen.
cuántos se infectan, cuántos se contagian. Es decir, pareciera ser que la numerología nos lleva a eso. ¿Por qué no buscar cuántos se recuperaron? Claro. Cómo las curvas se están achatando en algunos países? Sé que hay información positiva, Luis, pero eso no vende. Yo platicaba recientemente con un medio de televisión y yo le decía, de verdad, no soy yo. O sea, si a mí me quieres poner a hablar de las malas cosas, de verdad no soy yo. Y creo que hasta sintió mi molestia. Digo, yo no quiero contribuir a que estemos mandando mensajes negativos a la gente. Vamos a buscar otro espacio, vamos a buscar el positivo. Entonces sí creo, no te puedes aislar de un teléfono, pero sí te puedes aislar de la gente que sabes que comparte. Sí puedes dejar de leer todas esas cadenitas, porque además hoy las redes son maravillosas. A ti te mandan una información y además te mandan el link para que vayas a otro link y ese otro link te mete con otro link y ese link y es toda una mañana. Bueno, ya te quedaste todo el día. Oye, y como para hacer el chiste noventero, ¿no? Como diría Polo Polo, y que me agarran todos los altos en Insurgentes, sí. Y a todos les tuve que comprar, ¿no? Y el día que me tocaron los IGAS, pues, oye, qué gran ahorro en mi viaje. Entonces, no hay que pararnos, Luis, no hay que pararnos en términos de saber quién o a quién le hago caso. Yo creo que ya sabemos lo que tenemos que saber. Ya sabemos justamente los niveles en los que nos encontramos, los mecanismos de protección y seguridad. Lo demás, mira, yo te aseguro, Luis, que mientras tú y yo estamos platicando y los papás nos están haciendo el favor de escuchar, hay mucha gente trabajando en bien y en el mejoramiento de las circunstancias que hoy estamos. Por supuesto. Pero también hay gente que está esperando la nota para hacer, como dicen en mi pueblo, pues leña de ese árbol caído. Sí, pues entonces creo que el sentido sería que una de las características principales del ser humano tiene que ver y es la creatividad. Es momento de ser creativo, es momento de leer otras cosas, no nada más lo que está ahí. Hay libros para aventar para arriba, seguramente casi podría apostar, estoy seguro que tú piensas igual que un servidor, que en cada casa de quien nos está escuchando hay un libro empolvado que tiene mucho rato o inclusive está guardado todavía en papel celofán que dijo, algún día lo voy a leer porque suena muy bien y no lo ha abierto. ¿Qué escuchaste a mi hija de seguramente, ¿verdad? De hecho, en la mañana me dijo, oye, si mi papá te dice eso, de una vez dile que ya lo voy a abrir. Dice, pues es que me lo regalaron y lo había guardado para un buen momento. Exactamente. Y mira, lo peor que nos puede pasar, Luis, es que descubran nuestras habilidades culinarias, por ejemplo, y que después de todo esto ahora nos agarren con frecuencia y regularidad a cocinar, ¿no? Digo, hoy creo que tienes razón, hoy tienes que salir esa parte cuando yo hablaba de Tom Hanks y cuando yo hablaba de Robinson Crusoe, cuando sale la mejor parte es cuando hacen vínculos, Luis. Cuando el vínculo que hace con Viernes, cuando el vínculo que hace con Wilson, hoy creo que nuestros vínculos es sacar la mejor parte con nuestra plantita, con nuestro jardín, con el lavado de nuestro, o sea, con alguien tienes que... Alex, con nuestra familia. Sí, pues digo, ya será materia de otra plática porque nos podemos aquí colgar, pero estoy segurísimo y es un tema que me encantaría que se pudiera quedar ahí también en términos de reflexión, que muchos de los vínculos de nuestra familia dados por sentado, pues claro que estoy vinculado con mis hijos, claro que estoy vinculado con mi esposa, claro que estoy vinculado con mi esposo, estaban sujetados con pincitas. Y hoy por hoy es... sí o sí, o le entras o lo arreglas. Y entonces, claro, pues hay que ser creativos y si no me llevaba con él, pues ahora me tengo que llevar. Claro. Y como decíamos, espejeando, cuidando la velocidad, siendo creativos y manteniéndose proactivos siempre como una comunidad fuerte como es la comunidad del Instituto Senca. Oye, y recordar que por algo te casaste con él o por algo decidiste estar con él, ¿no? Ya me acordé de otro chiste, pero también ese no. Mejor ese sí no lo contamos porque ese se puede viralizar más. Alejandro, ha sido un placer, de verdad, que contar contigo. Este será, y quiero que sepas además que eres el padrino de estas masterclass que se estarán transmitiendo en este espacio de Senca for You, junto con una serie de contenidos que de igual manera te invitamos, Alejandro, a que seguramente los disfrutarás al igual que toda nuestra comunidad. Espacios e información que será y es de suma utilidad, no nada más para la parte de educación, Alex, sino también para el desarrollo personal, la mejor toma de decisiones y hacer que vayamos creciendo, cuya labor siempre ha sido de este instituto, hacer que su comunidad y el resto de la comunidad vaya evolucionando y vaya creciendo. Alejandro, gracias. Un placer como siempre contar contigo. Felicitación, Luis, a todos ustedes, por supuesto, a quien encabeza a Miss Mari Carmen, agradecerle este espacio
esta iniciativa y me sumo con mucho placer y mucho gusto a crear una comunidad positiva con todos los papás Zenca. Un abrazo a todos y agradezco muchísimo la distinción de este proceso inaugural. Alejandro.